Nos trasladamos hacia el Gobierno de Canarias y hablamos con la majorera, consejera de Turismo y de Empleo, doña Jessica de León. Bienvenida, Jessica. Buenos días. Buenos días. Gracias por estar al otro lado, porque sabemos que además son unos días tensos en cuanto a la agenda, de mucha actividad y de muchas preguntas, así que gracias por contestarnos también al pueblo majorero. Bueno, vamos a hablar brevemente sobre esta ley vacacional que ha generado, como no se esperaba de otra manera, también preguntas, incertidumbres. Ustedes decían este fin de semana que con esta ley vacacional se intenta ayudar precisamente a los que tienen ahora mismo más temor, Jessica, al pequeño propietario, no a los grandes tenedores que se están apropiando de complejos. ¿Cómo lo van a conseguir? Bueno, pues creo que la ley es clara. Hay prohibiciones que son rotundas y una es precisamente que los edificios enteros se puedan dedicar al alquiler vacacional. La otra prohibición restrictiva es que se dedique la VPO y la otra, y ya formaba parte de la ley del suelo, que es que el suelo agrícola o de protección paisajística haya viviendas dedicadas al alquiler vacacional, porque ese tipo de suelos están dedicados únicamente al turismo rural, que también es una modalidad de turismo que genera un infierno, o al que la comunidad autónoma le ha generado un infierno fiscal precisamente para poner sus viviendas en la actividad turística, y donde precisamente se les exige unas medidas para custodiar el patrimonio, custodiar el entorno, que a esta modalidad no se le exigía. Por tanto, esas son las tres únicas previsiones reales. Y luego la ley tenemos que diferenciar dos cuestiones. Primero, los que están, y luego los que se quieran incorporar nuevos. Los que están les rige la disposición adicional primera y segunda, es decir, los 5 primeros años no tienen que hacer nada más que a los 5 primeros años presentar una declaración responsable diciendo que nada ha cambiado en su vivienda ni tampoco en su entorno. Y automáticamente se le renueva 10 años. ¿Qué decimos? Que durante estos 10 años tienen tiempo para adaptarse a los requerimientos de esta ley. Y para los que están nuevos, los requerimientos de esta ley me refiero que después están a partir de los apartados, creo recordar, 4 en adelante, y lo que estamos diciendo es que la vivienda tenga certificaciones energéticas, que los electrodomésticos sean tipo A, que la calefacción, y todos tienen una coletilla que ponga salvo que por razones técnicas no puedan cumplirse. Es verdad que estos requisitos que están en el periodo de alegaciones son los que vamos a discutir con la ciudadanía. Es decir, ahora que estamos en un periodo de alegaciones, son los que nos tenemos que decir si estos requisitos que el gobierno ha planteado son o no los que nos mueven hacia la calidad y hacia la sostenibilidad y permiten la supervivencia de la vivienda vacacional. En ese punto es en el que estamos con los que están. Para los que llegan nuevos, ¿qué dice el gobierno? Que el 90% del suelo se tiene que dedicar para las personas que quieren residir en sus distintos municipios y que el 10% se dedique a la actividad turística. Bien, pues si hacemos el cálculo, en Canarias hay 1.078.000 viviendas, 1.100.000 aproximadamente. El 10% de 1.100.000 son 110.000 viviendas, es decir, si en la actualidad tenemos 54.000 viviendas en alquiler vacacional, la actividad podría llegar prácticamente al doble. ¿Qué dice el gobierno? Que no se incorporen hasta que los ayuntamientos tomen la decisión de dónde, cómo, cuántas y cuánto. Insisto, que la voluntad siempre ha sido que el planificador, que el municipio, que es el que tiene las competencias para poder decidir dónde, cuántas, cómo, la ha tenido con el decreto 113/2015 y la sigue teniendo con esta ley, es el que decida. Hoy tenemos una reunión con la FECAM para explicarle todos los requisitos técnicos. En este anteproyecto le damos varias opciones a los ayuntamientos. No tiene que ser vía modificación plan general, como por ejemplo sí ha hecho Pájara, donde Pájara ya ha zonificado. Lo podrán hacer a través de ordenanzas provisionales. Hoy tenemos, como digo, esa reunión con los alcaldes para explicarles los criterios de la ley. Muy probablemente la ley sí que introduzca un cambio que nos apuntaba uno de los alcaldes, que es que las ordenanzas provisionales para ordenar la actividad turística no tengan que tener trámite ambiental, por tanto, o sea,
al más ágil, agilicemos esta tramitación para los propios ayuntamientos y que en el plazo incluso podemos ir haciendo ya esta ordenanza tipo para que los ayuntamientos puedan ir viendo con los técnicos y avanzar en ese trabajo para que cuando empiece la ley ni siquiera haya prohibición, sino que ya todos los ayuntamientos que hayan querido tengan la vivienda vacacional ordenada. Y los que no hagan los deberes, porque esto es inevitable, hay ayuntamientos que consideran que por su por su dimensión, por su personal, no tienen esta disposición una herramienta tan ágil, aunque nosotros, insisto, se la vamos a dar redactada con un trabajo con los técnicos de la FECAM y también las zonas de calor para que puedan identificar dónde hay más vivienda, dónde hay menos, dónde pueden crecer o dónde no. Siempre será una decisión del ayuntamiento crecer o no. Nosotros le damos hasta el 10%, pero pueden decidir crecer 1, 3 o un 9%. Ujú. E insisto, como hay ayuntamientos que a lo mejor, pues también esto lleva una decisión política que nos gusta a mucha gente, no quieren hacerla, a los 5 años entran en vigor las normas subsidiarias que están presentes en la ley, donde para los nuevos y para los que ya lleven 10 años, pues entrará en vigor una suerte de requisitos asociados también a la calidad y a la sostenibilidad. Pero insisto, estamos en el trámite de audiencia, se ha dado audiencia a todas las asociaciones y colectivos, así como a las distintas pues organizaciones de cabildos y ayuntamientos para que hagan sus alegaciones, y también está información pública hasta el próximo día 2. Y yo sí que pediría un debate sereno, porque no es fácil tomar esta decisión, no es fácil ordenar la casuística de 88 municipios y aproximadamente 54.000 propietarios que cada uno tiene su problemática. El otro día me escribía un señor por redes sociales y nosotros pedíamos metros mínimos para una persona de 39 metros cuadrados y decía que precisamente lo que le habían vendido a él tenía 31 metros cuadrados y precisamente era para una actividad turística. Bien, pues esas son las cosas que hay que discutir ahora en el periodo de alegaciones para que entre todos podamos hacer el mejor borrador de proyecto de ley y que podamos mandar el mejor proyecto de ley al Parlamento. Lo que subyace, Jessica, de todo esto, porque al fin y al cabo, fuera de los alarmismos, estoy completamente de acuerdo, el debate primero requiere leerse el anteproyecto o tener asesores que ayuden a entenderlo, lo que dice la ley. En ningún modo se Pues la está verdad cerrando. que ayudaría. Ayudaría, sí, porque claro, si nos dejamos llevar únicamente pues a golpe de titulares, pues podemos quedarnos con una imagen muy, muy sesgada y no es así, ¿no? Pero aparte de intentar eliminar esta idea de que si tengo un alquiler vacacional o dos en una zona que aún el plan general no tiene contemplada ese planeamiento, esa planificación, que es lo que subyace al fin y al cabo, o a mí, mi forma de entender lo que subyace de esta ley también es un refuerzo a que hay que planificar el suelo para lo que sea, también para vivienda vacacional, es que no se va a cerrar. Es decir, esa vivienda, aun cuando no tenga su planeamiento, ese suelo aprobado o planificado de esa forma, tiene 5 años todavía para intentar continuar con su actividad y, por supuesto, adaptarse a lo que dice la normativa. ¿Por qué la Asociación de Alquiler Vacacional, que creo que era previsible ya que se iban a poner en contra, asegura que incluso puede llevarlo a los tribunales? ¿Qué le han trasladado a usted o dónde están los puntos de desencuentro? Bueno, yo no lo sé, pero yo creo que esto es más para seguir agitando la coctelera, seguir enfadando a los que tienen una propiedad que sí están preocupados, y lo entiendo, Uh-huh. pero creo que no esperaba menos. Es decir, nosotros empezamos una consulta pública y ya en el trámite de consulta pública dieron una serie de informaciones que ni se correspondía con la subconsulta pública, ni siquiera están en el borrador. Ahí están las hemerotecas de todo lo que dijeron y de lo que hemos hecho en el borrador. Ahora creo que han confundido también a los propietarios diciéndoles que tienen que tener 2 viviendas. Y lo único que nosotros hemos dicho es, el que quiera quedarse directamente 20 años, porque nuestros datos, los que tenemos dentro de la consejería, nos indican que aproximadamente 22.000 propietarios tienen una única vivienda y el resto, hasta 54.000, es decir, aproximadamente el 60% de los propietarios tienen 2 viviendas. Y muchos de esos propietarios con los que yo he hablado de forma serena de esta reforma
tienen vivienda vacacional y también tienen vivienda residencial. Bueno, pues si ellos presentan que tienen una vivienda residencial en el mercado y una vivienda residencial ya explotándose, directamente se pueden quedar 20 años. Esto se llama sistema de compensación y fue una de las alegaciones ciudadanas que nos marcaron, pero no es ninguna obligatoriedad, ni premiamos a los que más tienen, sino simplemente es un sistema de compensación para que el residente también tenga oferta residencial en el parque y así tener un incentivo. De todas formas, yo no sé en qué parte consideran ellos que es inconstitucional, pero si es que cuando ellos dicen el derecho a la propiedad es absoluto, el derecho a la propiedad no es absoluto. Yo en mi vivienda no puedo montar una frutería, yo en mi vivienda no puedo montar un despacho médico, o yo en mi vivienda no puedo montar un taller de coches. ¿Por qué no puedo? Porque son actividades económicas y esto lo dice el Supremo en la sentencia 1550-2020 y por tanto lo que estamos haciendo es regular una actividad económica en Canarias que con el decreto 113-2015 estaba desregulada y que nos ha llevado a una situación pues que está afectando en estos momentos al uno de los pilares constitucionales que es la afección a la vivienda. Pero insisto, el alquiler vacacional para mí no es el único problema de la vivienda, creo que esto lo he explicado en infinidad de ocasiones. El principal problema es la vivienda estatal, que ha retirado el 40% de la vivienda porque le genera inseguridad a los propietarios alquilarla para el mercado residencial y el 40% de ese 40% el 21% ha recaído en el alquiler vacacional. Y eso ha hecho que el mercado se tense aún más. Y además, durante muchos años Canarias no construyó ni una sola vivienda. En Fuerteventura llevamos 15 años sin construir vivienda pública, vivienda protegida para los que menos recursos tienen, que son los que tienen dificultad real para acceder a alquileres a precios asequibles. Y por tanto esta es la situación que tenemos en Canarias, esta es la situación sobre la que tenemos que tomar decisiones y pueden ser discutidas, estamos abiertos al diálogo, pero las decisiones creo que hay que tomarlas, no podemos mirar para otro lado frente a lo que está pasando a muchas familias en Canarias y además porque entendemos que esto es una actividad económica que ha venido para quedarse, que tiene que aportar calidad y tiene que tener estándares como tiene el resto de la oferta turística que está en esta comunidad. La comunidad autónoma ha hecho una apuesta desde el año 2013 por la calidad, por la renovación y por la modernización. Hoteles y apartamentos se han convertido de 3 estrellas a 4 estrellas, 5 estrellas y los apartamentos han pasado a ser hoteles. Canarias el pasado año 2023 se configuró como la región líder con 1.175 millones de euros de inversión precisamente en la reconversión de la planta hotelera hacia una planta hotelera de más calidad y creo que la vivienda vacacional y creo que los propietarios están de acuerdo en esto, tiene que también hablar de calidad y tiene que hablar de sostenibilidad y nosotros queremos discutir los términos en los que se habla de calidad y sostenibilidad cuando cumplan 10 años en el mercado. Ahora bien, ¿quién no se va a quedar bajo ningún concepto? Quien esté incumpliendo, quien sea ilegal. Y yo creo que esto es algo que también tenemos que tener en cuenta, es decir, esto pasa en Fuerteventura en alguna vivienda que es una vivienda de 200 metros, se dividió en 4 y con bajo una única declaración responsable explotó 4 apartamentos. Esa vivienda claramente realiza una actividad ilegal con este decreto y con la ley. Y por tanto, si nosotros detectamos, que lo detectaremos con el Colegio de Registradores, que tiene acceso a los datos del catastro y que a través de las plataformas tendremos una herramienta que digitalmente podremos hacer scrapping de lo que se está comercializando en estos momentos en las redes. Si detectamos ese tipo de oferta será sancionada, que es una de las cuestiones que en la ley también modificamos, el régimen sancionador para que la infravivienda, llámese infravivienda, casetas de campaña, furgonetas y cosas que ni siquiera son viviendas, puedan ser sancionadas. Pero no solamente al propietario, sino también a las plataformas que el reglamento ya nos habilita a poder sancionar al comercializador. De todas maneras, Jessica, los ayuntamientos ya tenían la competencia sobre esto.
Sí, sí, O sea, siempre es la han decir, tenido desde siempre la han tenido. Otra el cosa es año que no se lo hayan 2015 la tomado han tan en tenido. serio, ¿no? Como ahora mismo plantea la ley, que simplemente les recuerda que ya tenían que haberse ocupado de todo esto. ¿Qué hacer Y el con...? hecho manifiesto es que Pájara ha zonificado para la vivienda Sí, por vacacional esa en su ordenanza, plan general. efectivamente. Pájara es junto a Las Palmas, ¿no? De Gran Canaria, los dos Sí, son los únicos dos únicos. que han, mediante esta ordenanza provisional, pues oye, han puesto una cota básicamente también motivada, y ahí también usted estará al tanto como consejera de empleo de las dificultades que están teniendo para encontrar vivienda para sus propios trabajadores de las zonas turísticas, con lo cual le pusieron cotas. ¿Qué hacer con las plataformas? Con las que todos conocemos, que normalmente, bueno, pues yo creo que la ciudadanía, que tiene a veces mucho sentido común, o siempre mucho sentido común, dice, oye, pero si con acudir a una plataforma y solicitar una noche en cualquier municipio de Canarias, te salen muchas chinchetitas que podrían ser la pista para que los ayuntamientos ya hubieran empezado a controlar lo que sí es vivienda vacacional y lo que no. ¿Qué hacer con estas plataformas a la hora de saber si por ahí puede haber fugas? Es decir, personas que incumpliendo la ley siguen actuando, como está ocurriendo ahora mismo, vamos. Bueno, el día 29 de febrero entró en vigor el reglamento de comercialización de las plataformas de los alquileres de corta duración, en este caso para el vacacional, y ahí les obliga a dos cuestiones: que todo lo que se comercialice tenga un número de registro, es decir, haya pasado por la administración. Y la segunda cosa que le obliga es a comercializar la oferta legal, algo que ya están obligados, pero la diferencia es que ahora, si no la comercializan, les podemos sancionar, que era algo que antes no se podía. Y nos obliga a las comunidades autónomas y al Estado a tener un registro único. De ahí que Canarias diga que la persecución de la oferta ilegal va a ser no solamente más fácil, sino que en un corto periodo de tiempo, en los próximos meses, veremos salir toda esa oferta ilegal de las plataformas. ¿Por qué? Porque Canarias en estos momentos ya está haciendo un scrapping de todo lo que se... Un scrapping significa, porque a veces utilizamos palabras de este tipo, un scrapping significa revisar todas las webs donde se están comercializando esta oferta y notificarles a las plataformas que toda esa oferta no nos consta en los registros de Canarias y por tanto es una oferta ilegal y tendrá que salir. En eso está la comunidad autónoma ahora para, fundamentalmente, con las tres principales plataformas con las que hemos hablado, Airbnb, Expedia y Booking, saquen esa oferta ilegal de la comercialización. Y esto es algo que no hay que esperar a la ley, porque nos habilita el reglamento el que entró en vigor el pasado día 29 de febrero. Y si no lo hacen, pues evidentemente recaerá una sanción sobre el que la está comercializando, el propietario, y también sobre la plataforma. Es decir, los nuevos que se quieran incorporar a esta actividad, tanto con este decreto como con la ley que estamos sacando, tienen que tener un registro de actividad. Y sin ese registro de actividad, la plataforma no puede comercializar. Si Canarias, en el registro de esa actividad de forma digital, detecta, además, que esa declaración responsable, que vamos a poder detectar con herramientas digitales que estamos impulsando paralelamente a la aprobación de la ley, esa declaración de responsable que ha emitido el propietario incumple o es incorrecta, se subsanará, se le pedirá una subsanación al propietario, y si el propietario no puede subsanarla porque manifiestamente no es lo que se ha comprometido a comercializar, pasará a darse de baja en el canal de comercialización y se notificará al propietario de que esa vivienda no puede ser comercializada. Por tanto, yo creo que vamos a avanzar mucho en los próximos meses en la detección de la oferta ilegal, pero sobre todo en sacar la oferta ilegal y sancionar al que en estos momentos está operando al margen del mercado. Insisto, esta ley en su régimen sancionador es bastante dura con los que acceden al mercado y con las plataformas para poder fundamentalmente sancionar a los que comercializan infraviviendas. De acuerdo. Hay un dato que leíamos
en esta entrevista, Jessica, que usted mantenía este fin de semana con el Canarias 7, que a mí por lo menos me ha parecido muy significativo porque lo desconocíamos. Sabemos que sí, que va a haber una concentración, yo diría que regional, autonómica, en todas las islas. La ciudadanía está reflexionando. No sé, creo que hay demasiadas causas en la misma concentración, demasiados eslóganes, pero bueno, está reflexionando si el modelo de desarrollo económico que tenemos es el válido o si queremos pensar que puede haber otro alternativo. Es decir, bueno, invita a la reflexión. Pero este dato, el dato de que se ha perdido un 12% de camas hoteleras entre 2016 y 2024, es decir, 50.000 camas entre el año 2016 y 2024 en 8 años, llama la atención porque da la sensación de que estamos viendo los movimientos que se están agitando a nivel social o el temor o los síntomas que están teniendo las islas en cuanto a falta de agua, falta de vivienda, un transporte muy, muy deficitario, una red viaria como en el caso de Fuerteventura, que no tengo nada que contarle, la conoce perfectamente. Da la sensación de que es al contrario, que cada vez recibimos más turistas porque cada vez tenemos más camas. Tenemos aquí un desencuentro entre el dato y el relato, Jessica. Bueno, yo siempre digo, esta manifestación nace del corazón y contra el corazón la cabeza no puede, los datos son los que son y es verdad que el sentimiento del canario es otro y ya de eso muy poco puedes hacer, pero yo voy a intentar desmontar alguna cosa por si sirve, ¿no? En Canarias efectivamente han desaparecido 356 complejos entre hoteleros y extrahoteleros, lo que ha supuesto efectivamente la desaparición de más de 50.000 camas en los últimos 6 años y esto ha provocado también la pérdida de 12.000 puestos de trabajo. El decrecimiento se debe a dos cuestiones fundamentales. Primero, porque los hoteles los han reconvertido, los apartamentos se han reconvertido en planta hotelera y pues el número de camas o el número de metros que han utilizado esos hoteles por convertirse en 5 estrellas ha provocado que el número de plazas sea inferior. Esto es por un lado, y por otro lado el fenómeno de la residencialización de muchos complejos de apartamentos, fundamentalmente en Gran Canaria, pero también en islas como Fuerteventura. Eso ha generado ese decrecimiento de camas, pero es verdad que los canarios lo que ven en sus noticias es que se ha dado una licencia para un hotel, para otro hotel, y pueden estar viendo que hay 16 millones de turistas y que cada día vienen más personas. Pero es verdad que si nosotros ponemos en la balanza cuántas plazas hemos metido en el mercado de repente en alquiler vacacional, por ejemplo, en los últimos 6 años, hemos incorporado 200.000 plazas de alquiler vacacional, o lo que es lo mismo, 437 hoteles de 500 plazas. Este es el motivo por el que entendemos quizás que la suma total de las plazas, sin culpar a nadie, es decir, la oferta de vacacionales es demandada en el mundo entero, y aquí también hay turistas que la necesitan, la quieren, y simplemente lo único que tenemos que hacer es regularla. No hay ningún debate en torno a esto. Pero no es verdad que haya crecido Canarias en esa planta hotelera y extrahotelera. No es verdad, porque los números ahí están, son públicos, son parte del ISTAC y ha decrecido esta oferta. Por otro lado, yo creo que en Fuerteventura tenemos muchísimos problemas, pero los turistas lo único que han hecho es venir, pagar sus hoteles, consumir en Fuerteventura. Hubo un tiempo en que no salían de sus hoteles, pero ese tiempo ya pasó. Consumen en los restaurantes, en los bares de Fuerteventura, salen, compran su coche de alquiler, lo alquilan y generan un gasto en destino. Si a los turistas los tenemos que culpar de los gastos del agua, de los problemas del agua, significa que nos habremos olvidado los majoreros de un pasado muy reciente, de no tener agua cada día y de la gestión deficiente que durante más de 10 años se ha hecho en esta isla del agua. El transporte, bueno, pues no tengo que explicarlo, pero llegamos muy tarde a una licitación del transporte, todavía se está debatiendo y venga a dar prórrogas y otra prórroga y otra prórroga, y no sale nunca el pliego de condiciones para adjudicar a una compañía en condiciones que venga a recuperar el servicio de transporte. Yo no sé qué turista tiene la culpa de eso, pero yo creo que no, que aquí hay nombres y apellidos, también de responsabilidad política en torno a la gestión,
pero los turistas no son los culpables de la gestión de los recursos públicos de las administraciones. Y esto lo he dicho en general y ahora lo personalizo a la isla de Fuerteventura. Y yo sé que los manifestantes no están culpando al turismo, que los manifestantes son mucho más listos que todo eso y que no van a dejar que ahora el discurso turístico sea el que monopolice o desvirtúe la situación que viven cada día los majoreros en nuestra isla, ¿no? Pero sí que es verdad que creo que hay que afinar mucho el discurso porque estamos empezando a hacer noticia internacional por turismofobia cuando no tiene nada que ver con esta manifestación. Esta manifestación tiene más que ver con la gestión de los recursos públicos y el bienestar de los canarios, y en habernos centrado en la gestión, en la vivienda, en el transporte y en el agua, que con el turismo. Y eso yo siempre lo he dicho, lo pongo una vez más de manifiesto, y creo que el canario tiene un límite, eso sí que tiene un límite, la paciencia del canario, y creo que esa paciencia ha llegado a su límite. Bueno, paciencia la que han tenido que utilizar ustedes, todo su equipo, Jessica, para toda esta situación que acaba de describir, si lo traducimos en normas, lo que se encontraron cuando llegaron a la Consejería de Turismo, es decir, dos elecciones. Aquí sí hay un blanco o un negro, ser continuista con ese bloque normativo o adaptarlo a la realidad que está usted describiendo. Que la realidad ha sido, ¿cuántos años hace que no se cambiaba una norma, no se revisaba una norma en toda la comunidad autónoma relativa a este tema? 28 años desde la ley del 95, que es la espina dorsal, y 10 años desde la ley de renovación y modernización, desde la ley de 2013. Y creo que es importante poner estas dos normas sobre la mesa porque son las normas que definen el modelo turístico en Canarias y son las dos normas que precisamente siempre hemos dicho que vamos a tocar a lo largo del año 2024 para una profunda renovación que nos lleve a una Canarias del siglo XXI en términos de sostenibilidad del modelo y en términos de renovación del modelo y de calidad del modelo. Y yo creo que hoy se hace más pertinente que nunca que estas dos normas, que son la espina dorsal de la actividad turística en Canarias, se modifiquen y lo hagamos de una forma serena y con un debate tranquilo. Y por eso yo hoy, en el Parlamento de Canarias, que me toca una interpelación, pediré a todos los grupos que están presentes en el Parlamento que apoyen la renovación de estas dos normativas que vamos a refundir para también simplificar el trámite administrativo que tiene la industria y poder, entre todos, hablar de una Canarias del siglo XXI también en el bloque normativo. Esa exigencia al turismo, esa exigencia a la industria, a la nueva industria que se quiera incorporar y cómo hablamos de una Canarias distinta también en el plano normativo. ¿Han recibido ya, y termino, alguna respuesta por parte de cabildos o ayuntamientos? O especialmente, ¿han recibido alguna respuesta por parte de alguno de los alcaldes de Fuerteventura o del cabildo? ¿Con respecto a esta ley? A la ley de vacacional no, yo creo que todavía es muy pronto, estarán en fase de estudio. Hoy, como digo, nos reunimos con la FECAM, seguramente que a través de la FECAM los alcaldes majoreros conocerán la postura de los alcaldes de toda Canarias y ellos tienen ese órgano de opinión y de presentación de alegaciones. Todavía es muy pronto, han pasado muy poquito tiempo y entiendo que también el quehacer de ellos les lleve a que no hayan profundizado en el contenido de la norma. Lo que sí estamos a disposición para aclarar cualquier tipo de duda. Sabemos que las discrepancias, bueno, pues a veces son insalvables porque estamos en política, voy a decirlo claramente, pero yo creo que esto lleva a un debate mucho más sereno, mucho más profundo y en definitiva por el bien de la ciudadanía. De acuerdo. Bueno, pues esta es la situación que tenemos en Canarias, como decíamos, o ser continuista o cambiar las cosas, pese a que efectivamente estamos en política y esto ustedes y usted, Jessica, en primera persona, creo que cuando tomaron la decisión asumían también esa mochila, que esto podría tener
ciertos arañazos en algunos votantes, ¿no? Hacia ustedes, hacia el Partido Popular. Vamos a ver, que va a tener una factura, que va a tener un coste, por lo menos en la transición, hasta que todo esto se pueda explicar correctamente en cada isla y se pueda llegar a entender y se pueda llegar a un consenso. Aún así, ustedes han decidido dar un paso hacia adelante. Bueno, yo espero eh, que la gente entienda que cuando uno gobierna tiene que tomar decisiones y que las decisiones, más estas, de esta forma, porque si nosotros hubiésemos querido imponer un modelo, lo hubiésemos hecho a través de un decreto ley, que yo lo presento en el Parlamento y digo, pues ahora se va a regular así y punto, no debato con nadie y no cuento con absolutamente nadie y al revés. Lo que hemos dicho es participación ciudadana, nos hemos recorrido las 8 islas, el ambiente no ha sido fácil, y ahora abrimos un segundo proceso de consulta pública sobre un borrador de un texto antes de que sea proyecto de ley. Yo creo que la gente que gobierna, pues a veces también tiene que quedar mal por el bien y el interés general. Me ha tocado a mí. Yo creo que tengo suficiente paciencia y soy bastante dialéctica y pedagógica para intentar explicar las cuestiones a las que quizás no lleguemos en el día a día, de gente que les hayan explicado el decreto mal o lo hayan entendido mal o incluso que no puedan estar de acuerdo, pues que presenten alegaciones, que siempre lo decimos que están en ese derecho y créeme que nos las leemos todas y cada una porque algunas dan información y aportaciones muy valiosas que luego se pueden incorporar al texto, incluso si no las tenemos contempladas hoy. Pero bueno, el coste político, yo creo que la política no puede ser para acomplejados porque ese mirar para otro lado muchas veces nos lleva a problemas peores y en este caso ha sido precisamente eso. El mirar hacia otro lado nos ha llevado a un problema peor y ahora el que viene detrás le tiene que poner solución y eso conlleva un coste. Pero bueno, estoy segura de que la ciudadanía a lo largo del tiempo lo va a celebrar, que hayamos podido regular esta actividad económica y que al final tanto el propietario como los que tienen que acceder a una vivienda en Canarias junto con el decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda puedan con perspectiva valorar que este gobierno se ha mojado y que ha tomado decisiones valientes, que es lo que tocaba en una Canarias que tiene ya 4 emergencias, la hídrica, la habitacional, energética y también en materia migratoria. Esta es la Canarias que estamos gestionando y contra la que no podemos arrugarnos porque precisamente que los canarios están viendo cómo pues se viven peor que hace 10 años en una Canarias de crisis económica hace 10 años, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que ser valientes y dar un paso al frente y estoy convencida de que son más los ciudadanos que desde la responsabilidad, el sosiego y el silencio aplauden este tipo de iniciativas y aplauden este tipo de comportamientos que el mirar para otro lado. Uh-huh. Efectivamente, es así. Bueno, vamos a estar hoy muy pendientes de la interpelación del Parlamento también y de esos ayuntamientos de Fuerteventura, especialmente los nuestros, esos 6 ayuntamientos y el Cabildo, que seguramente también tendrá muchas dudas en la materialización, la ejecución. Al fin y al cabo, salvo Betancuria y Puerto del Rosario, los demás también no tienen plan general y esto también, como decíamos, obliga a la necesaria planificación para este y para otros asuntos. Jessica, mil gracias por atendernos, mucha suerte, mucho ánimo, mucho coraje en ese Parlamento. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.